Goten en Classroom of the Elite parte 37, las secuelas del examen del consentimiento unánime. Después del día de ayer, mi cumpleaños, seguí con mi rutina de ir a clases, y tal y como había sucedido los días anteriores, tanto Mii-chan, Kusida y Haruka, no habían acudido a clase. Una vez las clases terminaron, sentí como alguien me seguía de camino a los dormitorios, por lo que decidí detenerme para hablar con esa persona, Yosuke Hirata. ¿Qué sucede, Yosuke? Le pregunté sin girarme a verle, cosa que le sorprendió. Así que fui descubierto, dijo como respuesta al ser descubierto. ¿Querías hablar conmigo, cierto? Le pregunté para confirmarlo. Sí, me gustaría que más tarde te reunieras conmigo, Kiyotaka-kun y Karuizawa-san, me pidió Yosuke. ¿De qué quieres hablar conmigo? Le pregunté aunque me imaginaba el motivo por el que pidió que me reuniera a ellos. Creo que si no hacemos algo, nuestra clase se destruirá, me dijo ansioso como respuesta. Obviamente sé que ese era el motivo de que pidiera que me reuniera con ellos. A fin de cuentas, tanto Kiyotaka como yo, siempre hemos sido los que han tendido una mano a Yosuke en el pasado cuando ha necesitado ayuda. Es algo que tarde o temprano cambiará si mis pensamientos son correctos, pero por el momento, continuaré así, pensé mientras Yosuke seguía viéndome. ¿Goten-kun? Me preguntó al ver que me había quedado perdido en mis pensamientos. No es nada. ¿A qué hora quieres que nos reunamos? Le pregunté. A las 7:30 de la tarde en la habitación de Kiyotaka-kun, me dijo Yosuke con una sonrisa aliviada porque acepté su petición. De acuerdo, ahí estaré, le dije como respuesta, marchándome de camino a los dormitorios de segundo año. Una vez llegó la hora acordada, sentí el ki de Yosuke acercándose a la habitación de Kiyotaka, por lo que decidí ir en esa dirección. Tras que entráramos en la habitación de Kiyotaka, nos reunimos los cuatro, Kei, Yosuke, Kiyotaka y yo. En ese momento, la reunión inició. Yosuke nos pidió ayuda a Kiyotaka y a mí, para poder solucionar el problema que enfrenta la clase, sin embargo, nosotros dos le repetimos las palabras que le dijimos antes del examen especial del consentimiento unánime. Que tanto él como Kei y toda la clase en general, debía dejar de depender tanto de nosotros dos. Él, entendiendo nuestras palabras, decidió que en el futuro, en caso de tener problemas, acudiría antes junto a Horikita, la líder de nuestra clase, tal y como nosotros se lo indicamos. Una vez la reunión iba a finalizar y mi hora de entrenamiento diario del ki junto a Kiyotaka iba a empezar, Yosuke pidió hablar junto a nosotros dos a solas, por lo que Kei simplemente se despidió de nosotros tres y se marchó de la habitación de Kiyotaka. Yosuke nos pidió consejo para abordar el tema de Mii-chan, quien no acude a la escuela desde que Kusida reveló ante toda la clase que ella estaba enamorada del chico más popular de nuestra clase, Yosuke Hirata. Kiyotaka le dio una sugerencia un poco difícil de llevar a cabo, más aún conociendo cómo es la existencia conocida como Yosuke Hirata, aceptar salir con Mii-chan. Lo mismo que sucedió con Kei a inicios del año pasado con la diferencia que en este caso sí había una de las partes implicadas que sentía atracción por el otro. Finalmente, Yosuke, sin decirlo directamente, nos expresó que no nos guardaba rencor por expulsar a Airi por el bien de la clase, ya que confiaba en nosotros dos, sin embargo, a cambio de su confianza, nos exigía que no le traicionáramos. Después de esas palabras, Yosuke se fue y Kiyotaka y yo nos quedamos solos, dando inicio a la sesión diaria del entrenamiento de Kiyotaka. Al día siguiente, nada había cambiado. Haruka, Kusida y Mii-chan seguían faltando. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, escuché como alguien me llamaba. Oye Goten, ¿quieres acompañarnos al baño a mí y a Yanokoji? Me preguntó Sudo, quien, al igual que Yosuke y Kei, al tener una duda sienten que deben iniciar pidiéndonos consejo a nosotros dos. Supongo que está bien, le respondí simplemente por lo que salí de clase junto a Sudo y Kiyotaka. En ese momento, alguien detrás nuestra habló. Sudo-kun, ¿podría hablar contigo un momento? Le preguntó cierta persona de nuestra clase, Kayano Onodera, la chica más capaz a lo que habilidades físicas se refiere en nuestra clase junto a Horikita. Ah, veo que estabas con Ayanokoji-kun y Goten-kun. Bueno, eso adelantará las cosas, dijo Onodera para mi sorpresa. Después de decir eso, Onodera básicamente le propuso a Sudo ser su aliado en los eventos por equipos mixtos en el festival deportivo, cosa que nos sorprendió a los tres, ya que, como Onodera decía, si quería asegurar la victoria, lo más conveniente hubiese sido hacerme esa petición. A lo que a mí refiere, me sentí agradecido por no ser el foco de esa petición. Tengo una petición más para ti, Goten-kun, dijo Onodera, ahora centrando su atención en mí. ¿Una petición? Le pregunté.
Me gustaría que nos ayudaras a mí y a Sudo-kun a prepararnos para el festival deportivo, me pidió Onodera para mi sorpresa. ¿Eh? Dije un poco sorprendido por lo que me acababa de pedir Onodera. Bueno, a decir verdad, la razón por la que te pedí que te reunieras conmigo fue por algo similar, me dijo Sudo tras escuchar las palabras de Onodera. ¿A qué te refieres? Le pregunté a Sudo. Bueno, ya sabes, si tú podrías participar en el torneo de artes marciales, no tengo duda de que nuestra clase conseguiría los 50 puntos de clase en juego. Por lo tanto, aunque sea difícil que pueda derrotar al bastardo de Housen o al vicepresidente Brief, tal vez pueda conseguir unos puntos de clase. Por lo que pensé que podría pedir tu ayuda para prepararme, me dijo Sudo. Poco a poco, estoy viendo cómo esta clase está evolucionando, sin embargo, existen ciertos puntos en los que dependen aún en exceso de mí y de Kiyotaka, pensé. Está bien, ayudaré, supongo. Sin embargo, si fracasáis no me haré responsable, les dije como respuesta a sus peticiones. Muchas gracias, Goten-kun. Os esperaré después de las actividades del club en el gimnasio de la escuela, dijo Onodera marchándose. Tras eso, yo también me marché dejando solos a Kiyotaka y Sudo. Pasaron los días, llegando a ser lunes de nuevo, por lo que una nueva semana había empezado. Por mi parte, dejé un tiempo parado el entrenamiento del ki junto a Kiyotaka y me centré en entrenar a Onodera y Sudo para prepararles para una más que probable victoria dentro de nuestro año escolar en este festival deportivo. Por otra parte, también entrené personalmente a Sudo para el próximo torneo de artes marciales. Aunque probablemente no pueda derrotar a gente como Albert, Trunks, Housen o Utomiya, tal vez, con un poco de suerte, pueda alcanzar el tercer puesto, cosa que nos garantizaría puntos de clase. Sin embargo, todo esto se iría por la borda si gente como Yagami o Amasawa deciden hacer acto de presencia en este torneo y se enfrentasen en serio a Sudo. Durante este fin de semana, pude sentir el ki de Horikita e Ibuki junto al de Kushida, por lo que interpreté que la líder de la clase B, tuvo éxito en su propósito de reclutar a la existencia conocida como Kikyo Kushida. Por otra parte, sentí como Mii-chan se reunió con Kiyotaka, por lo que puedo suponer que Kiyotaka logró hacer que Mii-chan regrese a clase. Finalmente, el caso más difícil de predecir, Haruka, sentí cómo se reunió con Akito, aunque no podía confirmar si vendría o no a clase, hasta que el propio Akito nos lo confirmó en el grupo de chat del grupo Ayanokoji. Una vez en clase, pude observar que, tal y como pensaba, las tres existencias ausentes la semana pasada, acudieron a clase el día de hoy. El caso más llamativo para mí fue el de Kushida, quien, al obviamente no poder continuar con su máscara frente a nuestros compañeros de clase, dijo que ayudaría a que esta clase se graduara en la clase A, única y exclusivamente por su propio beneficio. Gran parte de este cambio en Kushida, es gracias a Horikita. Tengo curiosidad en saber cómo logró que Kushida regresara, sin embargo, no considero apropiado que deba preguntarle eso, por lo que me abstuve de hacerlo. Tras acabar las clases, mientras esperaba a Sudo, quien no tenía hoy actividades del club de baloncesto, para continuar el entrenamiento, fui detenido por una persona a la que no hablaba desde antes del final del examen del consentimiento unánime, y por tanto, desde antes de la expulsión de Airi. Esta persona en cuestión era Haruka Hasebe, miembro del que hasta hace poco era el grupo de amigos al que pertenecía, el grupo Ayanokoji. Más tarde ven a hablar conmigo en la cafetería del centro comercial Keyaki, también acudirán a ese lugar Kiyopon y Horikita-san. De acuerdo, le respondí simplemente a lo que sentí que Haruka se fue. Después de esta escena, le dije a Sudo que se adelantara a mí y empezara el entrenamiento siguiendo las directrices que le había preparado con un mensaje que le envié por teléfono. Media hora más tarde, tras dejar mis cosas en mi habitación, llegué a la cafetería del centro comercial Keyaki, donde ya estaban todos sentados a excepción de mí. Estaban en ese lugar, Haruka, Akito, Keisei, Kiyotaka y Horikita. Siéntate, me dijo Haruka fríamente, a lo que yo no dije nada, simplemente me senté. En ese momento, Haruka empezó a recriminar a Horikita lo sucedido en el pasado examen especial, donde se dijo que solo el traidor sería expulsado, y sin embargo, la persona expulsada fue Airi. Por otra parte, Haruka nos criticó a Kiyotaka y a mí, porque según ella nos aprovechamos de los sentimientos de Airi para que ésta aceptara su expulsión, cosa que es tal y como dijo Haruka. Finalmente, Haruka dijo unas últimas palabras de una manera más fría que antes.
Definitivamente me encargaré de que os arrepintáis de haber expulsado a Airi, me vengaré de vosotros tres, Horikita, Gotenchi, Kiyopon, dijo Haruka a lo que se levantó de la mesa y justo antes de que se fuera, abrí la boca por primera y única vez en esta situación para sorpresa de todos los presentes en esta reunión. En este momento, la historia será narrada desde el punto de vista de Suzune Horikita. Tras escuchar las verdaderas intenciones de Hasebe-san, vi cómo se marchaba del lugar siendo seguida de Miyake-kun, sin embargo, ella se detuvo al escuchar las primeras y últimas palabras de Goten-kun en la conversación. Por mí, está bien que lo hagas, si es la mejor solución a la que has llegado. La pérdida de alguien querido por culpa de otras personas es algo que duele, probablemente. Tal vez debería seguir tu ejemplo, Haruka, dijo eso Goten-kun de una forma tan fría que parecía otra persona completamente distinta. No puedo negar que sentí un poco de miedo. Al fijarme en su mirada, pude sentir que no parecía estar refiriéndose a Hasebe-san, parecía tener una mirada que veía más allá de la gente que se encontraba en esta mesa, algo difícil de expresar, pensé mientras me fijé que no solo yo me sorprendí de gran forma, el mismo Ayano Koji-kun, que conoce mucho mejor que yo a Goten-kun, se sorprendió. En este momento, la historia será narrada desde el punto de vista de Goten. Tras esa reunión con Akito, Keisei, Haruka, Horikita y Kiyotaka, me marché al gimnasio, donde me esperaban Onodera y Sudo para continuar la preparación del festival deportivo. Algunos días más tarde de la reunión con Haruka, me reuní en el karaoke junto a Kiyotaka, Horikita, Katsuragi y Ryugen, ya que Horikita tenía la intención de formar una alianza junto al líder de la clase D, para de esta forma provocar una fuerte derrota de la clase A, la clase de Arisu Sakayanagi. En esta reunión, pude observar cómo Horikita parecía saber más de lo que me imaginaba sobre lo sucedido entre Ryugen, Kiyotaka y yo, por lo que supuse que Ibuki obtuvo información de lo que sucedió en la azotea una vez que Kiyotaka la dejara inconsciente y esta se lo contó a la líder de nuestra clase. La estrategia que idearon Katsuragi, Ryugen y Horikita se basaba en una única baza, que Sakayanagi no participara en el festival deportivo y por lo tanto, su clase se quedara sin su mente maestra que los dirigiera, provocando así una derrota segura de la clase A. Para conseguir eso, Kiyotaka se ofreció voluntario a detener a Sakayanagi, aunque si él no lo hubiera hecho, seguramente lo haría yo. Sin embargo, tanto Kiyotaka como yo, sabíamos que para esta ocasión, la mejor opción para detener a Sakayanagi era el propio Kiyotaka. La razón es simple, la presencia de Gohan en este festival deportivo. Tras algún tiempo pensándolo, desde que Chabashira-sensei nos lo contó, llegué a la conclusión que no tiene mucho sentido para mí esconderme de Gohan sin presentarme al festival deportivo, ya que si él lo desea, vendrá a buscarme allá donde esté, por lo que simplemente lo dejé pasar y acepté que, para mi desgracia, tendré que reencontrarme con él. Después de esta reunión con Ryugen y Katsuragi pasaron los días, llegando a la noche previa al festival deportivo. Llegados a este punto, decidí realizar algunas llamadas de teléfono para preparar todo y estar listo para el día de mañana en el que tras 5 años me reencontraré a Son Gohan, mi hermano biológico.